Muy buenos días. El tema que vamos a ver el día de hoy es el esplendor de Atenas. ¿Quién me puede ayudar con la lectura? Arelis. Andrés. Leo Listen. Sí, por. El esplendor de Atenas. La superioridad naval de Atenas facilitó que los comerciantes atenienses crearan una importante red comercial en el Mediterráneo. Intercambiaron productos agrícolas y artesanales de gran calidad con las colonias y con los pueblos próximos a ellas. Y la moneda ateniense, el dracma, se extendió por todo el Mediterráneo. La pujanza económica permitió reedificar la ciudad de Atenas. Tras las guerras, bajo la dirección de Pericles, se construyeron los templos de la Acrópolis, el gran templo del Parteón, morada de la diosa guerrera Atenea. Se convirtió en una muestra de la grandiosidad y de la gloria de la polis. Atenas pasó a ser un gran centro artístico e intelectual. Disciplinas como el teatro o la filosofía florecieron en esta época en los que artistas buscaron el equilibrio y la armonía perfecta para sus obras. En la ciudad convivieron escultores como Fidias, arquitectos como Calícrates, filósofos como Protágoras, Sócrates y Platón, autores de obras de teatro como Eurípides, e historiadores como Tucídides. Ya, muchas gracias. Hasta ahí. Bueno, con respecto al esplendor de Atenas, se refiere a su época dorada, especialmente durante el siglo V antes de Cristo. Fue entonces bajo el liderazgo de Pericles, como estabas leyendo. En ese periodo, Atenas floreció cultural, político y económicamente, convirtiéndose en un centro de innovación y desarrollo en la antigua Grecia. Entonces, ahí fue cuando se caracterizó por avances de democracia, filosofía, el arte y la arquitectura, y por último, el teatro. Atenas también había desarrollado un sistema de gobierno democrático, donde los ciudadanos participaban en ese entonces activamente en la toma de decisiones. Con respecto a la cultura, la ciudad fue un crisol de creatividad con grandes avances en teatro. Con respecto a la política, Atenas se convirtió en una potencia marítima y lideró la Liga de Delos, un conjunto de ciudades-estados aliadas. También la ciudad que experimentó un auge económico gracias al comercio, la artesanía y la construcción. Y por último, Atenas también había embellecido, disculpen, con grandes obras públicas como la Acrópolis, también los largos muros que conectaban la ciudad en el puente de Pireo y otros templos y edificios públicos. Entonces, ¿qué entendemos con el esplendor de Atenas? Que en el siglo V
a menudo llamado el siglo de Pericles, fue y es recordado como el periodo del máximo esplendor de Atenas, donde la ciudad se había convertido en un faro de cultura y poder en el mundo antiguo. Entonces, ¿cómo fue? Empezó en el siglo V y en el siglo IV. ¿Está entendido hasta ahorita? El nombre de Atenas, también relacionado con el nombre de una diosa patrona Atenea, se origina en una lengua anterior del griego. El esplendor de Atenas también tuvo lo que fue un mito fundamental que explica cómo Atenas adquirió este nombre por la legendaria competición entre Poseidón y Atenea. Fue escrito por Heródoto en ese entonces. Atenas también fue fundada por los jonios en el centro de Grecia. Y esta zona en ese entonces fue llamada Ática, que era pobre con escasas cosechas, por lo que no fue de interés para los pueblos invasores. Entonces, ¿cuántos años creen que duró la cultura griega? En ese entonces había surgido en el siglo 12 antes de Cristo y terminó sobre el año 146 después de Cristo. Y con el esplendor de Atenas que construyó él, la destrucción de Atenas fue realizada por el ejército durante la segunda invasión persa de Grecia en la ciudad de Atenas. También distribuía lo que era por el ejército de Persa en dos ocasiones y también la cultura dirigida por Jerjes en el 480 y la segunda dirigida por Mardonio en el 479. ¿Qué idioma creen que hable Atenas, Andrés? Bueno, el idioma oficial de Atenas es el griego. También sabía un poco de inglés, ya que la mayoría de los griegos tenían un nivel de inglés bastante alto. Sigamos con el deslive de Atenas. Justin, ¿me puedes ayudar con la lectura? Sí, el declive de Atenas. En el último tercio del siglo eh, V antes de Cristo, algunas polis griegas como Corinto y Esparta empezaron a cuestionar la hegemonía de Atenas y el hecho de que ésta controlara el tesoro de la Liga de Delos. La tensión entre las polis fue un aumento y llevó a una serie de enfrentamientos, las llamadas guerras de Pelonesio, 401 a 404 a.C. Esparta resultó vencedora, Atenas quedó arruinada. Tuvo que entregar su flota y vio cómo los espartanos destruían las fortificaciones del puerto y las murallas que rodeaban la ciudad. Pero las consecuencias de estas guerras afectaron a muchas otras polis que sufrieron la destrucción de sus defensas y el retroceso de la agricultura. Muchas gracias, Justin. Entonces, con el tema del deslive de Atenas, también se refiere al periodo posterior a su apogeo en el siglo V antes de Cristo, marcado por la guerra de Peloponeso y sus consecuencias, que llevaron a una pérdida de poder. Entonces, este deslive se había caracterizado por la derrota militar, también por los problemas económicos, la peste que hubo en ese entonces y los cambios políticos internos. Y por último, culminando con la conquista de Grecia por Macedonia. Entonces, ¿cuáles fueron las causas del deslive? La guerra de Peloponeso,
que ese conflicto empezó en el 431 y terminó en el 404 antes de Cristo, entre Atenas y Esparta. En ese entonces habían agotado los recursos de ambas ciudades-estado, afectando especialmente en Atenas. ¿Cuál fue otra causa del deslive? La epidemia de peste. En ese entonces había llegado en Atenas en el 430 antes de Cristo, había causado una gran mortandad social, afectando la capacidad de Atenas para recuperarse. Otro deslive fue la expedición de Sicilia, las guerras civiles y los golpes de Estado, la pérdida de hegemonía, que de la derrota en la guerra de Peloponeso significó la pérdida de su imperio marítimo y de su influencia sobre otras ciudades-estado griegas. Otro deslive o consecuencia fue la pérdida y la conquista de Macedonia. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias del deslive? La pérdida de poder político, los cambios sociales y el fin de la época dorada. Que en ese entonces Atenas ya no fue la potencia dominante en Grecia y su influencia se redujo significativamente. También la guerra y la peste alteraron la estructura social de Atenas, con efectos a largo plazo en su población y economía. Y por último, que la era de esplendor cultural y político de Atenas también fue conocido por la Edad de Oro, que llegó a su fin con su deslive. Entonces, ¿qué entendemos con el deslive de Atenas? Que fue un proceso muy complejo, impulsado por una combinación de factores militares, políticos, económicos y sanitarios, que llevaron a su pérdida del poder y la conquista por parte de Macedonia. Entonces, ¿qué fue el deslive de Atenas? Que fue destruida al final de la era micénica, como ocurrió con otras ciudades, pero sí le afectó el deslive de la civilización urbana. Por eso fue que produjo en los siglos, pero eso fue lo que ya fue produciendo en los siglos siguientes. Entonces, ¿qué entendemos con el deslive de Atenas, Justin? Cuando fue la guerra de Peloponeso, que fue entre los años 401 y 404 Cristo, quedó arruinada y perdió lo que es el poder político y, y la agricultura. Muy bien, muchas gracias. Sigamos con las guerras de Peloponeso. ¿Me puedes hallar con la lectura, Justin? Los espartanos estaban decididos a eliminar el predominio de Atenas, que en cualquier momento podía pasar a controlar su economía y por tanto todas sus decisiones políticas. Pero Esparta contaba con muy pocos guerreros, unos 4.000 frente a los 40.000 o más de sus contrincantes. Por ello decidió no atacar hasta que de una situación propicia. La oportunidad llegó en el 401 Cristo, cuando la rebelión de algunas zonas alejadas hizo que gran parte del ejército ateniense hubiese de desplazarse lejos de Atenas. Ya, muchas gracias. Entonces, ¿cuáles fueron las causas de las guerras de Peloponeso? Fue la rivalidad, disculpen, entre Atenas y Esparta. Fue también la expansión del poder ateniense, el conflicto de los locales y la intervención de potencias extranjeras. Que Atenas era el líder de la liga y Esparta era la cabeza de la liga de Peloponeso. Eran las dos potencias dominantes de Grecia y su crecimiento y su rivalidad política y económica desencadenó el conflicto. Entonces, esas fueron una de las causas de la guerra de Peloponeso.
Atenas también había construido un imperio marítimo considerable, lo que generaba desconfianza y temor entre otras ciudades-estados, especialmente en Esparta. También las pequeñas disputas y tensiones entre ciudades aliadas de Atenas y Esparta sirvieron como detonantes, como el caso de Corinto y Corcira. Eso vamos a ver más adelante para que igual entiendan el caso de Corinto y Corcira. Entonces Persia y otras potencias influyeron en el conflicto. Habían utilizado la rivalidad griega para su propio interés. Entonces en eso fue que desarrolló la guerra arquidámica, la guerra de Celia, y las consecuencias, como bien vemos, fue la derrota de Atenas, el fin de la época dorada de Atenas, la debilidad de Grecia, el ascenso de Macedonia y el impacto cultural. Entonces, las consecuencias sí están en el deslive de Atenas. Como les comenté, Atenas fue derrotado por Esparta, perdiendo su imperio y su hegemonía en Grecia. En el deslive de Atenas fue que se marcó también el fin del esplendor cultural y político de Atenas, conocida como la época de Pericles. Y también la guerra debilitó a todas las ciudades-estado griegas, dejándolas vulnerables a futuras invasiones. Y la guerra de Peloponeso fue objeto de estudio y reflexión por parte de historiadores y filósofos, quien escribió una obra fundamental sobre el conflicto. No sé si habrán leído eso, donde hay un libro donde habían escrito sobre la guerra de Peloponeso. Es muy interesante, la verdad. Si lo consigo, pues les daría tema sobre eso. Bueno, Justin, ¿qué entendemos con el tema del día de hoy? Em, que durante el conflicto hubiera una rivalidad entre Atenas y Esparta por el dominio sobre el mundo griego, y Esparta tenía un ejército muy competente. A lo largo, ambas partes sufrieron grandes pérdidas, pero Atenas fue derrotada y obligada a rendirse por las dificultades. Muy bien, Justin. Dice que te conectaste tarde. Andrés, ¿qué entendemos con el tema de hoy? Arelis. Bueno, sin más que decirles, entonces esta sería la clase del día de hoy. Nos vemos el día lunes. Creo que nos toca a las 10, no, a las 10 de la mañana o a las 11:30. Ok, Miss.